Tenemos en entrevista a Abner Busto Sánchez, fundador del despacho AGM y especialista en materia electoral. Bienvenido al estudio. Platícanos un poco más de AGM. Antes que nada, agradecerte el espacio, la oportunidad de estar aquí. Somos un despacho especializado en materia electoral, administrativa. Nos gusta ayudar a la gente, antes que nada, ayudar también a los funcionarios públicos de los distintos niveles, municipal, estatal o federal. Coadyuvamos con las administraciones a hacer posible los sueños, a hacer posible las políticas públicas que quieren instaurar. Muchas veces no es falta de voluntad, sino falta de mecanismos de capital humano, experiencia técnica. Y AGM nace con ese sueño de vincularnos para poder ayudar a la gente a crecer, ¿no? Al final de cuentas. Hoy en día somos un despacho fuerte, un despacho que ya tenemos presencia estatal, tenemos presencia en otras entidades federativas, en otros municipios también de manera aislada, y coadyuvamos con ciertas asesorías también en la federación. Nace de la inquietud de ex magistrados en funciones también de distintos tribunales en materia electoral, de distintos exfuncionarios públicos también, que queremos sumar experiencia, sumar capacidad técnica, capacidad jurídica, para hacer justamente viable lo que todos queremos, que es que el trabajo se vea reflejado. Ahora, en este tema, el despacho, ¿cómo es que nace? ¿Cómo se crea esta idea? AGM nace justamente por querer proteger los derechos políticos electorales. AGM nace con esa inquietud de 4 socios, somos los socios fundadores, que tenemos justamente experiencia en la administración público federal, también estatal, también la tenemos en la administración público municipal y en las distintas autoridades justamente en materia electoral. ¿Cómo buscamos, qué es lo que buscamos como despacho? Poder proteger esos derechos políticos electorales, asesorar correctamente a la gente que tiene la inquietud de poder participar en las elecciones de manera directa e inmediata. Y así es como nacemos, ¿no? Como un sueño, ya voy consolidados, hoy con una cartera de clientes importantes, tanto a nivel municipal, estatal y federal, y buscando justamente consolidarnos todavía más fuerte. Para el despacho y para ti, ¿cómo es que ven las elecciones que vienen y cómo van a impactar a México? Pues mira, estamos en un momento vital para la continuidad en México. ¿Por qué? En México estamos en un momento o ayudamos al presidente de la República con las políticas que tiene, que a diferencia de muchos comentarios que se pueden vertir de distintas corrientes políticas, el presidente ha estado convencido acerca de cómo quiere trabajar, qué quiere trabajar, y la ciudadanía yo creo que lo siente de esa forma. El esquema de cómo está atacando la corrupción, el esquema justamente de cómo ha ido poco a poco buscando sanar el tema de las administraciones públicas, pues nos permite en este momento de la elección pues intentar justamente trabajar en ello, ¿no? Como un despacho enfocado en materia electoral, ¿en qué dirías que se deben enfocar los candidatos para ser electos en las siguientes elecciones? Mira, primero yo creo que tenemos que partir con la reforma que permite la reelección, no la reelección que sea sinónimo de corrupción, sino la reelección puede ser sinónimo de trabajo, de continuidad en las políticas públicas a nivel municipal, estatal o federal, lo que permite justamente trabajar en mejor o en beneficio de la comunidad. Yo presumo que la población justamente va a ser casuístico, y acuérdate que en los municipios es el primer contacto con la política pública, y va a ser casuístico en cómo van a elegir otra vez a sus gobernantes. Yo creo que la mayoría del partido actual, en el que todos sabemos que ganó la mayoría de las elecciones, ha hecho un trabajo continuo, arduo, un proceso de transición, pues no justamente es tan corto, ¿no? Necesitamos proyectos a corto, mediano y largo plazo, y así yo veo que las políticas públicas de Morena pues justamente están funcionando. Hablando un poco más del tema de los partidos, ¿cuál es tu opinión sobre ellos? Ya que hay algunos que se están creando, otros se están reestructurando. ¿Cómo lo ves? Yo estoy consciente de que existen en México partidos fuertes, ¿no? Partidos importantes, como tú bien lo comentas, aunque bien están creándose partidos nuevos, yo creo que la gente más que un color o una identidad está viendo resultados o trabajo. Y en ese tenor de ideas yo creo que tienen que sumarse la gente a proyectos que ven consolidados. Más que un tema de partidos, estamos viendo también tema de candidatos. La gente ya está optando más bien por una persona que les inspire confianza, cómo se los inspira, cómo trabajan. Y en ese orden, en ese tenor de ideas, pues justamente yo considero que ya no es como antes en que tenías que ser partidos políticos para poder alcanzar. Hoy en día lo vemos justamente en la gente que se puede lanzar de forma independiente, ¿no? A aspirar a un puesto de elección popular. Moviéndonos un poco a temas de carácter estatal, ¿cómo ves a Morena en las siguientes elecciones aquí en el Estado de México y sus diferentes alianzas que podrían hacer? Yo veo a Morena en una situación de pelear por los intereses de la gente. Yo estoy considerando que Morena, más que
velar por mantenerse o no en el poder, está viendo la forma de darle continuidad al trabajo, esta cuarta transformación de la cual habla el presidente, e independientemente de cualquiera de las otras corrientes políticas que pudieran o no sumarse a este proyecto ganador, pues al final de cuentas es justamente en aras de la población, ¿no? Ahora, en cuanto al tema del gobierno federal, ¿cómo ves el escenario? Yo vislumbro una oposición no acostumbrada a ser oposición, ¿no? Justamente una oposición en la que estaban muy acostumbrados a hacer poder, que hoy en día no veo un líder dentro de esa oposición que les permita encauzarse en aras a productividad en el Estado, ¿no? Sino que más bien están golpeando mucho al presidente de la República, cuestionando cualquier cambio, pues justamente somos muchos mexicanos, pensamos muy diferente lo que se piensa en el norte del país, al sur del país, en el centro, pero yo veo una oposición carente de liderazgo político y en el afán de construir, ¿no? Con las medidas que está tomando el gobierno federal, ¿crees que le alcance a Morena llegar igual de fuerte que a las pasadas elecciones que se jugaron en 2018? Yo creo que el trabajo que están haciendo es paulatino. Al final lo podemos ver que hoy, yo hablo de un presidente valiente, hablo de los secretarios de Estado también de esa forma, cuando habíamos visto que a un director de una paraestatal, como lo es Petróleos Mexicanos, esté hoy sujeto a una investigación en este tenor, que se hable de las cosas que pues, todos conocemos en los medios. Y creo que eso es un parteaguas a cómo se ha venido manejando. Antes existían ciertas figuras que parecían intocables, ¿no? Hoy en día volvemos a recaer que es un servicio comunitario, a final de cuentas. Entonces eso yo lo aplaudo, estoy convencido de que podemos sumar en esa línea, y es una línea en la que mientras más nos sumemos a construir, es mejor que una oposición que, te reitero, carece de liderazgo, carece de formas y carece mucho de un plan de trabajo. Moviéndonos un poco a temas específicos del despacho, ¿dónde se ve a AGME en los próximos 2 años? Mira, como despacho en el proceso electoral, mucha gente puede creer que solamente puedes asesorarlos durante el proceso electoral. Una buena asesoría jurídica especializada en estos temas te permite estarlos asesorando previo a los actos de campaña, durante los actos de campaña posteriores a los actos justamente de la elección, y también te permite ese contacto directo para poder siempre tener salvaguardando los derechos políticos electorales de los ciudadanos cuando también son administración pública. En ese tenor, ¿cómo veo al despacho? En un despacho consolidado, un despacho con muchas ganas, también de seguir sumando por el bien de México, y un despacho que también estamos teniendo impacto no nada más en el Estado de México, sino también en otras partes del país, y eso pues no lo hemos abierto con trabajo, ¿no? A final de cuentas. Ahora bien, ¿cómo le ayudan después después de las elecciones a los diferentes presidentes municipales que fueron elegidos? La mayoría de los municipios carecen de personal, ¿no? Nosotros sabemos que con esta nueva la 4T, los municipios pues justamente disminuyeron la nómina. Al disminuir la nómina pues careces de capital humano, y a veces es la falta de capital humano lo que no les permite alcanzar ciertas metas dentro de su administración. Nosotros, ¿en qué les brindamos? Eficientar procesos, saber cómo poder solicitarle a la federación recursos, por ejemplo, para el tema puede ser con agua, puede ser el tema deportivo, tema de infraestructura, temas que hoy en día, de hecho, el presidente de la República, el único gestor que permite autorizado es el presidente municipal. El presidente municipal es la persona que por velar por el interés de su municipio acude a las instancias federales con proyectos bien establecidos, con viabilidad, ¿no? Política, social, económica, lo que permite un mayor crecimiento. Principalmente, ¿qué ofrecen al municipio? Pues mira, la capacidad tanto de capital de trabajo como también capacidad técnica jurídica, ¿no? Muchos de esos procesos son procesos administrativos complejos, procesos administrativos laboriosos, en el que necesitas tener tanto un buen armado de los proyectos como también saber ingresarlos, las formas administrativas en las que lo tienes que hacer, y es ahí donde nosotros les apoyamos con esa experiencia jurídica técnica para poder hacer viable pues, lo que muchos presidentes tienen, que es voluntad de querer ayudar a sus ciudadanos, ¿no? Ahí es donde nosotros vemos justo cómo permea, y en aras justamente de un buen trabajo que hacen en las administraciones, es que también nos permitimos asesorarlos para una continuidad de trabajo, sea en reelección o sea con nuevos candidatos que busquen o aspiren a esa posición política. Ahora, platícanos un poquito más de este tema de que es un despacho nuevo y que este reto que tienen dentro de él. ¿Cuál es el reto real para AGME? Mira, el reto es poder ayudar más a México. Hoy en día tenemos una cartera importante de clientes, ya a lo largo de la República, tenemos presencia en varios estados. El reto es poder alcanzar más.
¿no? Poder alcanzar más para poder ayudar a México. Hay mucho sector en cómo puedes crecer, tanto y reitero, en infraestructura en algunos, en otros les puedes ayudar en temas de cómo pueden exportar materia prima, ¿no? Que no nada más el negocio sea nacional, que se vuelva internacional y no solamente en Estados Unidos, sino que podamos ayudarlos en una manera transnacional, por llamarlo de una forma, en el que le permitimos ese contacto que difícilmente tiene un productor. Entonces, el que puedan sacar la economía nada más de un tema nacional a un tema internacional, pues con el tema de la pandemia, les permite mayores ingresos y justamente pues todos sus ciudadanos van a estar contentos, ¿no? Hablando del tema de la pandemia, ¿cómo es que ha vivido el despacho? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cómo se han integrado? Mira, pues no me vas a dejar mentir, ¿no? Ante toda adversidad, pues necesitamos justamente ver opciones de crecimiento. A río revuelto, ganancia de pescadores. La pandemia es un tema difícil, es un tema complicado. La Administración Público Federal ha recortado presupuestos, eso lo podemos ver, pero es capacidad del presidente municipal en este caso, o de los funcionarios estatales, poder encontrar oportunidades de crecimiento a pesar de esta adversidad, las cuales existen. Si nosotros vemos medios de comunicación, hemos visto que a gente le ha ido o muy mal o le puede ir muy bien en estos tiempos, ¿no? Hay que encontrar solamente cómo podemos incentivar la economía en distintos sectores y enfocarnos en ese tenor. No hemos hablado de un tema muy importante en las elecciones y es la situación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Tomando en cuenta todos los movimientos que hay y la grilla que se está haciendo dentro de los diferentes partidos, ¿cómo lo ve el despacho y cómo lo ves tú? Te voy a dar mi punto de vista en lo que me gustaría que pasara. Ojalá la grilla, como tú lo llamas, o la política activa, no nos permita un detrimento del país. Estamos en un momento en que políticamente nos permitiría crecer muy fácil, ¿no? Tenemos mayoría en gran parte, tomándolo en cuenta con el partido que hoy en día está en presidencia de la República, se cuenta con la mayoría para dar para adelante muchos proyectos. Ojalá la oposición, que no está acostumbrada a ser oposición, no frene además esa voluntad que tiene el presidente de la República de poder crecer. Ojalá esa voluntad sea suficiente para poder hacer los cambios que se van a tener que amortizar a raíz de la pandemia. Hoy en día ya la forma de trabajar es distinta, la forma de comer es distinta, la forma de salir es distinta. Hoy en día necesitas todos los medios sanitizantes para poder estar en cualquier lugar. Y pues a esa causa y efecto pues justamente necesitamos que las políticas públicas sean acorde. Ojalá tanto en tema de presupuesto y tema de aplicación de las políticas públicas existe esta concordancia entre partidos. Me parece muy relevante que toques exactamente el tema del presupuesto. Ya que tocas este tema, ¿cómo crees que vaya a influenciar el tema del presupuesto en las siguientes elecciones y el movimiento de los municipios? Pues mira, yo creo que también hay que entender que el Estado no es una máquina de hacer dinero, ¿no? Todo presupuesto parte de la recaudación que tenemos, de los distintos impuestos que existen, y que hay que saberlo utilizar acorde a las necesidades que se tienen primarias. Hoy en día estamos en un tema mundial que no pasaba en ninguna parte del mundo hace más de 100 años y tenemos que atacarla con conciencia. Yo creo que el presidente de la República sí lo ha pensado, y si tenemos que desestimar cierto recurso por temas justamente de salud, creo que es lo más coherente, ¿no? Al final de cuentas. Yo considero que los municipios no tienen de qué preocuparse en cuanto a su plan que tienen para los 3 años. A raíz de la reforma que hizo el presidente Felipe Calderón, hoy expresidente Felipe Calderón, ya existen ciertos ramos que por ley no se pueden tocar, ¿no? O pueden estar ya para bajarse a los municipios sin ninguna discrepancia con la autoridad federal o estatal. Entonces eso le permite continuidad en el trabajo. Estamos llegando ya al final de la entrevista y me gustaría que también nos explicaras un poquito de qué otras cosas hacen en el despacho de AGM. Preponderantemente nace para asesoría electoral, administrativa, pero al final de cuentas es un grupo grande tanto de pasantes, abogados, asociados y socios, que tenemos la formación jurídica. Cada uno especializado, también atendemos temas civiles, penales, mercantiles, pero la especialización o la insignia del despacho es electoral y administrativa. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, gracias por la participación y esperamos también tener otra entrevista muy próximamente. Claro que sí, y muchas gracias otra vez. ¿No? Gracias. Con esto concluimos la entrevista a Abner Bustos. Muchísimas gracias por su participación y esperemos traerles para todos ustedes más entrevistas como estas ya en cara a las elecciones que están a la vuelta de la esquina. Va a haber mucho movimiento, va a estar muy interesante y Rotativo de México va a estar para informarte.